Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Debido a la gran cantidad de material y denuncias de irregularidades que se hacen en el sector educación en nuestro país, hemos centrado nuestros ojos en este tema. La semana pasada presentamos una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas que tenía al menos 10 hallazgos, con hechos cuestionables que totalizaban la suma de 2.335.525.229 pesos. Esta semana, el pasado se mezcla con el presente y educación con las instituciones castrenses. Uno se pregunta cómo una persona puede ocupar hasta 3 cargos en el Estado, cómo el gobierno contrata personas en edad aún no productiva y cómo un empleado que fue señalado por ser botella, de acuerdo con la misma Cámara de Cuentas, puede durar décadas siendo la misma botella en el Estado. Hoy hablamos del primer reporte, la nómina de educación. El presupuesto de educación es un tema de interés debido a que esta es la institución que mayor partida presupuestaria maneja desde que se aprobó el 4%. Escarbando encontramos que a este órgano tan solo se le han hecho 3 auditorías. Una de ellas fue realizada en el 2010 a la gestión de Melanio Paredes. Y a pesar de que este documento contiene hallazgos por más de 1.912.612.006 pesos, lo increíble es que a 11 años de esta investigación, algunas de las irregularidades continúan dándose en educación. El informe de 219 páginas audita la gestión del exministro de Educación, quien dirigió la institución desde 2008 a 2011, cuando fue destituido por el expresidente Leonel Fernández. El documento tiene al menos 4 hallazgos que totalizan la cuantiosa suma. Tengan como propósito el irritante, injusto, beneficio para aquellas personas que en sus plenas facultades no deberían de devengar más de un sueldo en el Estado y que violen la ley 4108, la Contraloría está haciendo los mayores esfuerzos para eliminarlo. Uno de los puntos que más llaman la atención de esta auditoría es que a pesar de que fue realizada en 2014, nos dimos cuenta que de acuerdo con la que se realizó por la Cámara de Cuentas en el año 2010, en el Ministerio de Educación figuraban al menos 160 personas que no asistían a sus puestos de trabajo, comúnmente llamados botellas, lo que representaba un gasto anual de 28.165.276 pesos. Lo más impactante es que algunos continúan supuestamente trabajando para el Estado, otros fueron pensionados y algunos tienen todavía varios sueldos en distintas instituciones. Es ilegal. Lo primero es que la Ley de Función Pública 4108 y su reglamento de aplicación, que es el Reglamento de Relaciones Laborales, dispone que no se puede dar la dualidad de funciones para el Estado Dominicano, y mucho menos el caso de que usted esté en una nómina de pensión y en una nómina de asalariado. Cuando esto sucede y usted está en pensión y va a recibir un nombramiento, lo que aplica es que a usted le den de baja o le suspendan la pensión y usted pasa a la nómina de asalariado. En el caso de que se configuren 2 nombramientos en diferentes instituciones, la institución que detecte la irregularidad, que debe darse a través de Contraloría, o una de las 2 que son empleadoras, debe comunicar a la otra a fin de que se le destituya de uno y permanezca en un solo cargo. El caso que más llama la atención es el de Benito Monrobel, quien de acuerdo con la auditoría era chofer en el Departamento de Transportación del Ministerio de Educación, devengando un salario en 2010 de 18.750 pesos. En la actualidad el salario es de 24.904. Cabe destacar que este no figura en la nómina de la institución porque se encuentra en un proceso de retiro. Lo increíble es que de acuerdo a la Contraloría General de la República, Monrobel también recibe una pensión por otros 8.000 y en adición a eso cobra 14.000 pesos supuestamente en el Ministerio de Defensa. Esto aparentemente desde antes del 2010, cuando se realizó la auditoría, la cual establece que para la fecha ya tenía una pensión y trabajaba en las Fuerzas Armadas. ¿Una pensión de cuánto? Son como 20, 16, alguna cosa así. 20 o 16, pero también vemos que usted trabaja en el Ministerio de Defensa, mi don. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo llama? ¿A dónde es eso? El Ministerio de Defensa, donde está la Sí. Armada, la policía y todo eso.
No, yo no trabajo en eso. El señor Morrobel tiene casi 80 años y aseguró que recibe la pensión desde hace más de 10. Lo que no sabíamos es si se refería a la del Ministerio de Educación o la de Hacienda. Llamamos a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones para ver cuál es el concepto de la pensión. Morrobel, Instituto Dominicano de Seguros, una pensión de 8,000 pesos, señora. Desde, si no me equivoco, que veo aquí con mis propios ojos, está recibiendo, un segundito que estaba pensando en la computadora, desde el 2005 que inició la pensión con un monto de 2.650. Luego en el 2007 aumentó a 3,000 pesos. Luego 2009 a 5.117,50 centavos. En el 2011 llegó se quedó en el monto de 5,000. Y ya para el 2021 la pensión pasó, 2020 ya pasó a ser de 8,000 pesos con 0 centavos. Y acá desde el Ministerio de Hacienda, de donde él es pensionado, solamente tiene una pensión que es del Instituto Dominicano de Seguros Sociales por haber brindado servicio al sector privado. Veo que era chofer. Lo extraño es que un año antes de ser pensionado en 2005, cuando tenía 64 años de edad, el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación lo contrata como chofer. No es posible saber si es en este momento que trabajó o asistió a su puesto de trabajo, ya que la auditoría declara que en 2010 no iba al trabajo y no era conocido por sus compañeros. Esto pasaba con muchos otros más. ¿De cuándo usted está pensionado? Tengo unos años. ¿Más de 10 años? Sí. Ok, entonces usted me dice que su pensión, porque si contamos, su pensión debe de ser de 32,000 pesos. ¿Esa no es la pensión que usted recibe? Sí, esa pensión debe ser de los maestros. Ay, que usted era profesor. Sí. Pero usted En recibe... estos días hubo que coger para allá porque ese patio estaba lleno y había que dar su nombre y sus cosas. Sí, pero estoy viendo un error, señor Benito, porque me sale que usted tiene una pensión de 32,000 pesos. ¿Pero de qué institución es esa? De educación. No, bueno, dígale que sí, educación. De 32,000 pesos. Usted mensualmente... Sí, eso es verdad. De 32,000 pesos. Sí, y le hice un préstamo y lo que estoy cobrando ahora son 4,000 y pico. Todo lo cogen ellos en el préstamo. Todo lo cogen ellos en el préstamo. ¿Por cuánto tiempo usted fue profesor, señor Benito? No, yo era chofer de un personal, maestros, conductores y cosas que se iban hasta los campos, iban a revisar cómo estaban las escuelas y todo con unos técnicos. ¿Y usted cuándo le salió su pensión? ¿Perdón? ¿Cuándo le salió? Oiga, yo ni me recuerdo. No, o sea que hace muchos años. Mucho, más de 10 años. Sí, muchos años se hace, sí. Más de 10. Claro que sí, algunos 30 y pico de años más. Llamamos al Ministerio de Educación para escarbar un poco más en el caso, que resulta extraño. Y de acuerdo con estos, el señor fue contratado en 2005, por lo que es imposible que haya sido pensionado 30 años antes. ¿Qué te digo? Él está en la propuesta Escocia Crecer. Él es de una AFP privada. Por ende, él solamente depositó porque él no puede trabajar con un certificado médico, pero él cobra normal. Este es su sueldo de 24,000 pesos. Sí. Y que de cuento él sigue cobrando normal, porque él no está pensionado ni va a ser pensionado. ¿Por qué? Porque él que no califica para pensión. La pregunta obligatoria es, ¿cómo este señor, solo por suponer uno de los casos, puede tener al menos 2 sueldos en el Estado simultáneos y por qué se contrató a una persona de 64 años de edad? ¿Con cuántas personas más pasa el mismo caso?
no se está violando la ley porque esa persona se haya vinculado con esa edad, pero hay que verificar las labores que le han asignado, si esa persona tiene la vitalidad, la fuerza física para elaborarla o si posee los conocimientos técnicos para desempeñar la función para la cual ha sido designada. Al igual que Benito Morrobel, al menos 6 más de los 160 personas empleadas o ex empleados de educación que fueron señalados por supuestamente no asistir a sus puestos de trabajo según la auditoría de la Cámara de Cuentas realizada a la gestión de Melanio Paredes en 2010, otros puntos salen a resaltar, y es que de estos 160 servidores públicos, al menos 7 pertenecen a instituciones castrenses o al Ministerio de Defensa. Tradicionalmente se ha designado personal militar a las instituciones porque cada institución tiene un departamento de seguridad y naturalmente debe ser asumido por personal que tenga la experiencia y la formación. Lo que no puede al momento de terminar su labor es recibir una compensación. No puede recibir indemnizaciones ni de derechos adquiridos porque es una asignación directa de ese órgano militar que le está haciendo a la institución para garantizar la seguridad de esa entidad gubernamental. Pero esa persona figura y se establece ahí que es una persona que ostenta una función militar en el Estado Dominicano. O sea, pero si es un militar que es un chofer en educación. Es una labor administrativa que no está llamado a realizar. Otros de los casos extraños que se dieron en el Ministerio de Educación son el de Paula del Carmen Santos, quien de acuerdo a la auditoría de 2010 ocupaba 2 cargos en el mismo horario, ocupando la función de instructora. En la actualidad esta ocupa al menos 3 puestos más en el Ministerio de Educación, en la nómina de docentes del Eje Sur, devengando 63.649 pesos. Del Carmen Santos está como maestra de informática básica en la Escuela Primaria Librado Eugenio Beliar, en la tanda matutina, y por esto aparece en nómina un salario de 29.695 pesos. De igual manera, en la misma escuela y en la misma tanda, dice que ocupa el cargo de técnico de laboratorio con otro salario de 25.968. En estos casos, lo importante no son los montos de los salarios, sino las duplicidades de cargo. Ninguna persona puede ocupar 2 lugares en el espacio, pero parece que en el Ministerio de Educación todo es posible. Buenos días, con la Nerida Díaz, su orden. Buenas, con Paula del Carmen, por favor. Sí, con ella habla. ¿Qué tiempo tú tienes laborando en el ministerio? 15, algo así aproximadamente. Paula, mira, tú estás en la escuela Neri David, ¿verdad? Sí. Ya, veo aquí en el sistema que también me apareces en la escuela vespertina Librado Eugenio Beliar. Es la misma escuela, lo que pasa es que le quitaron el nombre. Le pusieron Neri David, pero es la misma. ¿En qué horario impartes el prepara? Los sábados, de 8 a 4 de la tarde. De igual manera, la señora Carmen Santos es maestra de prepara en el Liceo Secundario Nocturno Sabaneta 0903 y por esta posición le aparece en nómina un salario de 7.986 pesos. El estatuto docente de la República Dominicana y asimismo la ley de educación establece que usted puede tener varias plazas siempre que estas no coincidan en horario. De modo que un maestro puede tener una labor docente e incluso labores docentes administrativas, que pueden ser los subdirectores, directores de centro, y tener también a su cargo las asignaturas que tengan la obligación de impartir las clases, siempre que no estén en el mismo horario. Esos casos que planteas de asignaturas en el mismo horario, naturalmente debe darse de baja de una. Y no ha debido permanecer durante tanto tiempo, además de que existe ya una auditoría de la Cámara de Cuentas. Llamamos al Ministerio de Educación para ver qué podría estar pasando en ese caso, ya que Santos establece que percibe 2 salarios porque trabaja en tanda extendida y de acuerdo con la institución, aún a esta fecha no se han unificado los sueldos de los maestros y algunas escuelas todavía tienen tanda extendida dividida en 2. ¿La tanda extendida es una tanda o se divide en 2 tandas? No, es una sola tanda extendida. Es una sola tanda tanda. extendida. O sea que una persona no puede percibir 2 sueldos por trabajar en la tanda extendida, ¿o sí? 2 sueldos, como te digo, hay maestros y hay centros que todavía no están jornada extendida y hay maestros que tienen 2 tandas. Y hay maestros que todavía tienen 2 tandas que pueden ser que estén en un centro jornada extendida y estén cobrando 2 tandas de maestros.
¿Cuánto oscila el sueldo de un maestro de la tanda extendida? No, todos ya están unificados. Maestros, jornada extendida, están todos en 46.000 pesos, 45.000 pesos. Y más los incentivos depende, año de servicio, evaluación de desempeño y todo eso. El mismo caso pasa con Victoria Aquino de la Cruz, quien en 2010, cuando se practicó la auditoría, decía que era orientadora y bibliotecaria del mismo centro. En la actualidad continúa con los dos puestos, percibiendo un salario mensual de 61.328. De acuerdo con la nómina docente del Eje Norte, esta es orientadora en el Liceo Técnico Francisco Antonio Batista García, devengando un salario de 30.664, y de igual manera es orientadora. Por el cargo también recibe 30.664. La sigla DUP, que llama nuestra atención, por la que incluso preguntamos en el Ministerio de Educación lo que significa. Fue una pregunta sin respuesta porque dijeron que debíamos hacer una solicitud de información. Lo que sí hemos investigado es que lo único que significa es duplicidad. Eso quiere decir que ya ha sido, por algún órgano de auditoría del Estado, ha sido denunciada la situación al Ministerio a fin de que lo regularice y todavía no se ha hecho. El hecho de que haya una nota en el libramiento de pago o en la nómina pública indicando esto es que ya fue identificada la irregularidad. Toca al órgano, en este caso el Ministerio de Educación, tomar las medidas correspondientes a fin de variar esa calificación, y la única manera de variarlo es retirando a esa servidora pública de una de las funciones que está ejerciendo, porque está chocando de frente con las disposiciones normativas vigentes e incluso violenta las disposiciones de la Constitución de la República, que manda a la supremacía de la función pública, la protección y cuál es el fin que se tiene con ella. No solo un tema de generar empleo público, sino garantizar la eficientización de los servicios básicos, y cuando se trata de la educación, que es un derecho fundamental, toma mayor relevancia, porque es que tú le estás retirando, le estás restando calidad en el momento en que tú defines dar dos nombramientos a una persona, cuando lógicamente esta no va a poder ejercer la función. Del personal docente de la nómina del Ministerio de Educación, que figura con la sigla DUP, hablaremos en un próximo caso. Pero la lista continúa, a pesar de que la Cámara de Cuentas estableció en la auditoría de 2010 que otra persona, Jane Elizabeth Enríquez, tenía 2 asignaciones de funciones en el mismo horario. A 11 años continúa ocupando el cargo de subdirectora de una escuela primaria, La Obra de Dios, en la tanda matutina. Por este le aparece un salario de 33.660. En la misma tanda también es subdirectora de otro centro educativo, el Gabriela Mistral. Llamamos a la escuela La Obra de Dios, preguntamos por la subdirectora, pero aseguraron que no la conocen. También llamamos al otro centro educativo, al Gabriela Mistral, y la respuesta fue la misma. Mistral, buen día. Sí, buen día. Yo quisiera hablar con Elizabeth Enrique. ¿Qué quisiera hablar? Con Elizabeth Enrique. Erika Enrique. Sí. ¿No está equivocado? Buenos días, yo quisiera hablar con Elizabeth Enríquez. ¿Con? Yo estoy preguntando por Jane Elizabeth Enríquez. Jane. ¿Sí? No, está equivocado, que no hay ninguna Jane. Ya hay una investigación abierta y que arrojó su resultado, y el Ministerio ha debido tomar la medida disciplinaria que corresponde de desvincularla. Pero aún hay más. María Herodita Hernández Fabré, quien también fue señalada por ocupar 2 posiciones en un mismo horario, continúa con la práctica, ya que de acuerdo con la nómina docente de Eje Central, sigue siendo maestra de informática de media con un salario de 35.352 y al mismo tiempo ocupa un tercer cargo. En la misma tanda es técnica de laboratorio con 29.650 pesos para un total de 65.000 pesos. Un docente puede tener varias plazas, siempre que no coincidan en el mismo horario. Ahí el inconveniente es que tú tienes 2 nombramientos en el mismo horario, que materialmente resulta imposible que este docente realice esa labor. Entonces, debe inmediatamente el Ministerio de Educación darle baja a una de las 2 plazas y designar a otro docente para que ocupe esa función.
Recordando un poco en el pasado los hallazgos más importantes y cuantiosos de esta auditoría, tenemos que en el Ministerio de Educación no se reflejaron las donaciones externas recibidas para programas especializados de la educación. Para esto se destinó un monto de 1.686.697.885 pesos. Se pagaron al menos 3.895.000 en exceso por cubicaciones. Otro punto es que se le pagaron 10.162.776 pesos en exceso a la constructora Civil Group. Además, la institución retuvo 215.751.344 pesos que no pagó a la Dirección General de Impuestos Internos. El Ministerio de Educación obtuvo ingresos propios por un monto de 183.784.636 pesos que no fueron considerados como fuente general del Tesoro. Este hecho viola la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público, según la Ley 423-06, en su artículo 24, que establece que todos los ingresos deben ser depositados en la Tesorería Nacional y que para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria. Otros hallazgos importantes que le atañen a los empleados es que el Ministerio de Educación en el 2010 pagó por concepto de viáticos dentro del país al menos 66.308.673 pesos y no evidenció documentación alguna que justifique, ni siquiera acuse de recibo de los beneficiarios. Luego la institución presentó documentación justificante, pero tan solo por 19.374.066 pesos. Entre las observaciones a la auditoría establece que el Ministerio de Educación no reflejó en sus estados de resultados ingresos por montos de 1.686.697.885 pesos correspondientes a recursos externos recibidos para programas especializados de educación. Al regreso de la pausa, vea la operación Coral 5G y los generales implicados en la misma.